Bueno, en este video hablaremos de temas como la globalización, tecnología informática, arte y escultura, los medios actuales de expresión artística, neoliberalismo y el 11 de septiembre y su significado para los habitantes de Estados Unidos. Iniciando con la globalización, esta fue definida como una tendencia de igualdad entre economía, entre cultura, tecnología y lo social. En la parte de economía, cuando los mercados y las empresas tienden a extenderse, sobrepasando las fronteras con tendencia a crecer económicamente. En la parte cultural, con la propagación de figuras, personajes, literatura, costumbres, expresiones artísticas que pertenecen a la cultura de un solo país, pero que de uno u otro modo se convierte en una imagen icónica de otros países, perdiendo muchas veces su identidad inicial, su significado y raíz, o ganando también en defecto relevancia por sus aportes a otras naciones. Hacia la parte tecnológica, la aparición de la Internet, la evolución de los sistemas operativos, la electrónica, la robótica y los avances científicos en medicina, agricultura, entre otros. Ya partiendo de la parte social, la posibilidad de conocer y compartir costumbres cuando se da la posibilidad de salir de su propio país y lograr un intercambio cultural y de conocimientos. Algunos de los beneficios que trae la globalización, estos se vieron económicamente, pues se restan los cobros de exportación y aranceles, lo cual facilita más los precios bajos para todos, tanto para el comprador como para el exportador. En la parte cultural, social y tecnológicamente se comparten sus componentes o resultados, lo que permite enriquecer estos aspectos entre naciones. Mayor inclusión de la población mundial en el mercado, especialmente los países subdesarrollados. Las desventajas de la globalización es el hundimiento o quiebra de pequeñas y medianas empresas o en su defecto la absorción por parte de las grandes compañías, de las grandes potencias. La financiación de la guerra por parte de grandes compañías como lo hizo Coca-Cola o como lo hizo McDonald's en su momento. La intervención y destrucción de espacios naturales antes no intervenidos por el hombre, extensión de recursos naturales y especies nativas y trastorno evolutivo étnico. Luego entonces vamos a hablar de la Organización Mundial de Comercio. Esta se crea en 1995 tras la necesidad de integrar y dar garantías a las naciones poco desarrolladas y la nivelación de normas y regulaciones dentro de su gestión. También estaría velar por el medio ambiente, por la promoción de desarrollo sostenible y los problemas de desempleo. Después de esto se crean bloques económicos. Luego de generarse una modificación en los centros de poder y la hegemonía que lideraba a nivel mundial, se dio la creación de 3 bloques que competían por el mismo fin o por este fin, que serían entonces la Unión Europea, firmada en 1992 y llamada la Comunidad Europea, que iba en búsqueda de afirmar una identidad propia, el ciudadano el cuidado del medio ambiente, queriendo crear una unidad económica y sin fronteras, una ciudadanía unida. La segunda, que fue la Cuenca del Pacífico, de potencial productivo con buena capacidad financiera y abundantes recursos naturales, estimuló el sector económico como lo hizo por ejemplo Japón, que en la década de los 80 se perfilaba como el mayor acreedor o el acreedor más poderoso del mundo. Esta región se convirtió en una potencia económica y política mundial, ya que luego de la Guerra del Golfo se hizo más evidente la diferencia entre Japón y Estados Unidos, creando una guerra económica y financiera entre estas dos naciones. Y por último, la tercera, el Tratado de Libre Comercio.
Es el proceso por el cual dos o más países realizan tratados comerciales reduciendo considerablemente sus costos y aranceles adicionales para facilitar su libre comercio y poder facilitar el intercambio de productos de calidad. Estos tratados se firman con la finalidad de buscar el beneficio de ambas partes. Ahora vamos a hablar entonces de la tecnología y la informática. Luego de la Segunda Guerra Mundial surge la primera generación de computadores. Esto se vio incluso desde la misma guerra cuando se dio la necesidad de la creación de algo similar a los computadores, que fue la máquina llamada Enigma, que la utilizaron para descifrar los códigos nazis. También se dio la creación de los transistores, lo cual fomentó la cuarta y la quinta generación más adelante para perfeccionar el computador. La creación de impresoras, de disquetes, entre otros artículos tecnológicos. Ya en el año 75 crean el procesador, lo que da espacio para crear computadores en masa y poderlos vender, poderlos poner a la venta y al alcance de todo usuario, de todo ciudadano. Inicialmente en los países más desarrollados se manejó este tema, como por ejemplo Japón, que abarca la evolución de la quinta generación. Esta, al igual que otras naciones, fabrican sus insumos y logran alianzas entre grandes compañías como fue Hitachi y HEC, que es una empresa británica, para desarrollar tecnologías robóticas. Luego en el año 82 se da la cuarta generación. Al igual que la medicina y la comunicación, los computadores tuvieron un avance significativo que entre sí se beneficiaron. Por último, la quinta generación en los años 90, esta se conoce como la generación de las máquinas inteligentes. Nace el concepto de la inteligencia artificial o IA, que se caracteriza por la velocidad que estos aparatos tecnológicos obtuvieron. Y ya para complementar, la Internet. Asimismo, desde 1989, la WWW se creó para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear. 9 años más tarde, la NASA crea un dispositivo para su misión a Marte, el Mars Pathfinder, la cual fue transmitida por Internet. En el 98 pusieron a disposición del mundo la World Wide Web, lo que nosotros conocemos como el WWW, por el cual se liberó información completa en las redes sobre el escándalo Clinton, que en ese momento se estaba dando como hecho importante, lo cual otros medios no habían logrado hacer del todo. Es entonces cuando toda la cuestión electrónica inicia el reemplazo del papel, los escritos, los libros, enciclopedias de consulta, etc. Internet constituye entonces un elemento base de la evolución de la sociedad para la movilización de información, dinero, comunicación, intercambios culturales, etc. Por otra parte, el arte. En los años 40, en Europa, los artistas tenían dificultades con sus gobiernos, especialmente en las épocas o por el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que los obligó a migrar a Estados Unidos. Allí, junto a artistas jóvenes norteamericanos, convirtieron a New York en el centro cultural más importante del mundo, como lo es hasta la actualidad. Entre ellos sobresalieron Britton, Mason y Ernest. Sobresalieron técnicas artísticas como el expresionismo abstracto, el goteo o pintura derramada de Jackson Pollock. Por otra parte, William Koenig, quien fue el líder de la vanguardia pictórica y quien influyó en las nuevas generaciones en temas relacionados con la abstracción, inspiró a artistas que más adelante salieron. Entre los años 60 y 70 surge el arte ya no como expresión artística como lo eran años anteriores, sino como un negocio, con la tendencia pop art, la cual se mofa de la sociedad y del consumismo posterior a la posguerra. Uno de sus mayores exponentes fue Andy Warhol. Fue un representante icónico de esta tendencia. Una de pronto de las obras que más recordamos de este personaje es la famosa lata de sopa enlatada. También surge el hiperrealismo, del cual salen múltiples escuelas que van más allá de la imitación exacta
Estas carecen de vida y reflejan la artificialidad, es lo que consideramos nosotros como el arte muerto. Ya el otro sería el hiperrealismo y el pop art. Se generaron y se consolidaron en Estados Unidos. En Europa surge el arte como resultado de las ciudades destruidas y sentimientos encontrados posteriores a la guerra en los artistas, por lo que se sostuvieron en los neo en las nuevas formas de expresión. Uno de sus grandes exponentes fue Picasso, y tres de sus mayores técnicas expositivas fueron el constructivismo, el surrealismo y el abstractismo. Ya en América Latina, las pinturas y la escultura se realizaban de acuerdo al mercado internacional. Ya existían academias dedicadas a enseñar el arte a jóvenes artistas, pero infortunadamente de América fueron muy pocos los que lograron destacar con su talento. Uno de sus mayores exponentes, que son muy reconocidos aquí en Colombia y en América Latina, en América Central, son Botero, Tamayo, Morales y Toledo. Ya pasando entonces a otra expresión, que es la escultura. En Estados Unidos, al igual que la pintura, nació con un lenguaje impetuoso y rebelde, el cual se trabajaba con imaginación y agresividad. Los exponentes más destacados fueron David Smith, con esculturas a base de láminas de metal; Tommy Smith, figuras geométricas en metal o madera a grande escala; Hoysha, quien fue el primero en utilizar la energía eléctrica en los tubos de neón, que hoy ya dejaron de ser una obra de arte para ser un elemento utilizado en la parte de publicidad o simplemente en la vida cotidiana de cualquier persona. Por otra parte estuvo Howson, quien esculpió el poliéster en tercera dimensión, y Joel Shapiro, con pequeñas esculturas que cabían en la mano pero se podían leer de forma muy clara o expresarse de forma muy clara. En Europa ya se destacaron Jean Tinguely, con grandes pseudomáquinas cinéticas; Christophe Jacquaret, con obras extensas con tela insinuando la relación entre hombre y naturaleza. Él hacía cosas como forrar un edificio de 10 pisos con una tela, o simplemente coger un camino, un sendero bastante extenso y extender esta tela como algo simbólico entre la conexión entre el hombre y la naturaleza. César, que hizo esculturas de chatarra elaboradas con prensas hidráulicas, o como de pronto lo hemos visto para los que les gusta Los Simpson, de una forma agresiva, a golpes, rompiéndolas. Supuestamente era una expresión de rabia, de ira, por medio de sus esculturas. Antonio Coro une la abstracción post-pictórica con la escultura inglesa. Y por último, Armand, quien realizó esculturas con elementos desmembrados. Ya entonces partimos hacia los medios actuales de expresión artística. En la actualidad, los artistas utilizan técnicas de expresión como la fotografía, que es una aportación al arte contemporáneo; el video, que de acuerdo a las necesidades de la televisión se inventó en el año 56, y la internet, que se ha convertido en un medio imprescindible para difundir las nuevas expresiones o el resultado final de los artistas. Por otra parte tenemos el diseño, que luego de la Segunda Guerra Mundial se fortaleció en Europa con el estilo estadounidense reflejado en automóviles o en muebles con diseños aerodinámicos. Es entonces por eso que Bauhaus afirma que el diseño es la unión entre la ciencia y el arte. Hoy en día está la innovación que elementos como computadoras, relojes, celulares, teléfonos son casi desechables, haciendo que el diseño sustituya y sea más importante que la utilidad, la vida útil o el hecho de los desechos contaminantes que estos productos pueden generar. Partiendo ya entonces hacia la música,
A las puertas del siglo XX, la música no es solo tonal y no tiene una estética específica como tal. Ya hacia el año 1920, a manos de Edgar Varèse, surgen tonadas que serían el inicio de la música electrónica, basándose en la música clásica ya existente. Para entonces, Estados Unidos se había convertido en el mayor consumidor de ritmos que se convirtieron en un poder económico en ese momento, que solo complacían el gusto auditivo de la burguesía, dejando solo para ellos el disfrute de orquestas filarmónicas o de la ópera, entre otros exponentes artísticos de la música que había en ese entonces. Ya finalizando el siglo XX, el silencio era ya una teoría. Ya realmente la música también se amplió, ya no solamente le pertenecía a la burguesía, sino se amplió culturalmente, ya absolutamente todo el mundo tenía acceso a ella. Ya se implementó entonces que la música se podía escuchar en diversos espacios y bajo sus diversos y libres ritmos que se habían implementado o habían salido ya para ese entonces. Se escuchaba entonces o se podía escuchar la música fácilmente en un supermercado, en el transporte urbano, en los restaurantes, en cualquier espacio abierto. Otro factor importante es que gracias a la evolución del ámbito musical, muchas de las tonadas clásicas del siglo pasado, que solo unos pocos pudieron disfrutar en vivo, se dio la posibilidad de transcribir a frecuencia modulada con instrumentos similares u originales a los de las tonadas originales, así como el resto de géneros musicales que hoy disfrutamos. Vamos entonces con la literatura. La literatura, gracias a la influencia de la guerra, esta tiene ciertos cambios para evolucionar. Esto en la década de los años 50 se dio el origen del antiteatro, la antipoesía y la antinovela. Mientras que en América Latina la literatura tuvo que superar el realismo tradicional, logrando la percepción de algo más que la sola descripción de un movimiento social. Como grandes exponentes podemos figurar a Borges, Cortázar y Gabriel García Márquez, quienes se salen de la tradición realista para embarcarse en el realismo mágico, que es característico especialmente de Gabriel García Márquez, de los cuales García Márquez ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Partimos entonces ya para el tema de la globalización y neoliberalismo. Durante la Guerra Fría se vio en cierto modo un equilibrio de poderes que permitieron la estabilidad por los territorios y mercados que redefinió los estados nacionales, especialmente América, Asia y África. Por esto surge la globalización, que pretende equilibrar la producción, el comercio, la intervención extranjera y el Producto Interno Bruto. Otro de los hechos o temas importantes que vamos a tocar es Estados Unidos bajo el fuego o Estados Unidos en su fecha del 11 de septiembre. El terror se apodera entonces de la lúcida y elegante New York cuando ese día dos aviones comerciales impactan sobre las emblemáticas Torres Gemelas, resultando de resultado total o resultado final de un secuestro terrorista. Casi al mismo tiempo, un tercer avión estaría estrellándose contra el Pentágono. Como era de suponerse, miles de personas perecieron infortunadamente en el hecho, que además fue inevitable ante la impotencia del servicio de inteligencia que no lo veía venir. Esto causó efectos colaterales en los habitantes como paranoia, xenofobia y racismo. Llegaron incluso a suspender todos los vuelos comerciales, el cierre de la bolsa Wall Street, lo que causó una incertidumbre económica en su momento. Bajo el control de Bush en ese momento se dieron ciertos cambios que permitirían que los distintos mecanismos de seguridad nacional tuviesen más autonomía en el caso de una reacción defensiva y en caso de tener que judicializar a quien fuera condenado por tales hechos. Ya para el 20 de septiembre Bush se pronuncia en un discurso rechazando el régimen talibán como el Al-Qaeda y es en especial a su representante Bin Laden.
a quienes señaló como autores intelectuales y operantes de esta tragedia, y solicitando apoyo extranjero en contra de este, y declarándolos abiertamente como un enemigo nacional y terroristas. Esto aumentó considerablemente los gastos destinados para el tema de defensa.